Número 1, un espíritu que no es el Espíritu Santo. 1 de Juan 4:1 leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad que está clara la palabra? ¿Y por qué no hacemos caso a la palabra? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cash Luna, en defensa de su concepto de cómo es el Espíritu Santo en cuanto a su particular y circense manifestación, no la del bendito Espíritu Santo, sino según su interesada, la de Cash Luna, interpretación, narra en su libro En honor del Espíritu Santo, que se podía haber ahorrado ese título, por cierto, toda una disertación que no hace sino ponernos los pelos de punta. Siempre basándose en sus particulares y santurrónidas experiencias, dice que una noche se despertó gimiendo y que el Espíritu Santo le habló y le dijo, cito: «Donde quiera que vayas, dile a mi gente que les amo como son, con sus virtudes y fortalezas, defectos y debilidades. Quiero que les digas que me acepten como soy, no como pretenden que sea, porque no puedo negar quién soy». Fin de la cita. Bueno, el contexto, como veremos al rato, tiene que ver con esas manifestaciones de metafísica, desorden y de circo que contradicen la misma palabra de Dios. Véase 1 Corintios 14, versículo 23, 32, 33, 39 y 40. Pero antes me voy a detener a analizar esas supuestas revelaciones, supongo que audibles, yo no sé, que Luna dice que recibió mientras gemía a las 3 de la mañana, habiéndose despertado de repente. Eso está en su libro. Vamos por partes y vamos a analizar esto. A. ¿Acepta Dios mi pecado? Dice así que le dijo el Espíritu Santo: «Donde quiera que vayas, dile a mi gente que les amo como son, con sus virtudes, fortalezas, defectos y debilidades». Bueno, de nuevo, Cash Luna es un enviado directo de Dios para hablarle a su pueblo. Tipo de actuación propia del catolicismo romano, donde cuando el Papa habla ex cátedra, es como Dios mismo hablando. Pues falso. Por otra parte, esta es una muy generalizada manera de describir algo que raya la mentira. Últimamente es muy común enfatizar el amor de Dios por encima del pecado. ¡Cuidado! Escuchen, esta frase, cito, «Dios aborrece el pecado pero ama al pecador», esa frase no la encontramos en la Biblia como tal. Es cierto que Dios ama a sus hijos, como no puede ser de otra manera. Incluso dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Pero frases como la que dice Luna, que Dios le dijo, son muy peligrosas y por tanto no son de Dios, ya que favorecen el entendimiento de que, bueno, pues no importa lo que hagas, Dios te ama igual. Esta es una muy sutil manera de convertir la gracia de Dios en libertinaje o en inmundicia. Aselgeian en griego, Judas 4. No, hermano, sinceramente, no creo que Dios me ame como yo soy en la carne. Como verdadero creyente, la única razón por la cual me sostengo en pie delante de Dios y voy camino a la manifestación de la salvación adquirida por Él es porque me cubre la justicia del Hijo por haber sido yo rociado con su sangre. Romano 3:25, 1 de Pedro 1:2. Si no fuera así, si no fuera por esa justicia, si no fuera por esa sangre, Dios me detestaría. Por eso la gente que no tiene a Cristo muere y va al infierno, hermanos. 2. O B. ¿Hablaría así Dios? Repetimos de nuevo lo que dice que el Espíritu Santo dijo. Quiero que les digas que me acepten como soy, no como pretenden que sea, porque no puedo negar quién soy. ¿Qué manipulación hay aquí, hermanos? Vamos a ver. Aquí vemos al Espíritu Santo mendigando un poco de amor y de aceptación, según Luna. Hermanos, vamos a dejar las cosas bien claritas. El Espíritu Santo es Dios. ¿Vale? Entonces, ¿hablaría así Dios? ¿Hablaría Dios así diciendo, quiero que les digas que me acepten como soy, no como pretenden que sea, porque no puedo negar quién soy? ¿Usted cree que Dios hablaría así? No creo que siquiera se nos pasara por la mente el cuestionarnos que Dios nos tuviera que pedir que le aceptemos tal como es y no como nos gustaría que fuera. Esto es absolutamente ridículo. Pues que el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Por otro lado, tampoco nos podemos imaginar a Dios diciendo, yo no puedo negar quién soy. Sencillamente eso no tiene ningún sentido, insisto. Entonces, ¿por qué sí en cuanto a la persona bendita del Espíritu Santo, según dice Luna?
Cash Luna nos traslada aquí un extraño y humillante concepto de quién es y cómo es el bendito Espíritu Santo, que nada tiene que ver con la revelación bíblica, y todo por pretender defender su particular pista de circo, de la cual vive y vive muy bien. Vamos a ver más descripciones de Luna, no lunáticas, pero sí luneras, ¿verdad? Al respecto, y a renglón seguido, Luna escribe, cito en su libro: «Entonces vinieron a mi cabeza imágenes de reuniones en las que he ministrado. Vi al Espíritu Santo acercándose a una persona que no aguantaba semejante presencia y se quebrantaba llorando. Luego lo vi acercándose a otra persona que simplemente reía carcajadas porque un gozo sobrenatural la inundaba. Otro temblaba al no tolerar ese gran poder. Y mientras él se acercaba a la gente, los cuerpos reaccionaban ante su poder. Otros en la misma reunión se incomodaban y molestaban juzgando esas manifestaciones. Luego sentí que él me miraba y con su expresión me decía: ¿qué quieren que haga? Así soy yo». Dios mío, fin de la cita. Bueno, de nuevo aquí paso a analizar esta absolutamente falsa teología de Luna. Vamos por partes. Dice: «Entonces vinieron a mi cabeza imágenes de reuniones en las que he ministrado». Bueno, en ese momento, sentado en su cama, en medio de un extasiado arrebato típico, estilo jesuita, por cierto, Luna dice que recuerda imágenes de sus reuniones. Vemos que sutilmente intenta convencernos de que el Espíritu Santo está en sus intervenciones circenses, en su manido y casi perenne «chao». Dice: «Vi al Espíritu Santo acercándose a una persona». Hermanos, Cash Luna dice que vio al Espíritu Santo. Hermanos, si ya es difícil, si no imposible ver un simple ángel, imagínese ver al bendito Espíritu Santo. Pero claro, Cash Luna es un muy ungido que tiene esa prerrogativa de parte del Altísimo, o al menos eso es lo que intenta trasladarnos con mucha sutilidad. Dice que el Espíritu Santo se acercó a una persona. Entiendo que esa persona era creyente y por tanto tenía el Espíritu Santo. Y sin embargo, según Luna, eso no era así. Era por imposición suya que el bendito Espíritu Santo de Dios se acercó a dicha persona. Sin embargo, dice, no lo toleró. Dice, fíjense, leo de nuevo. Dice: «Vi al Espíritu Santo acercándose a una persona que no aguantaba semejante presencia y se quebrantaba llorando». Así que era por imposición suya. Y sin embargo, no lo toleró porque no aguantaba su presencia. Hermanos, en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que haya un creyente que no aguante la presencia del Espíritu Santo, sino todo lo contrario, ya que la misma palabra nos enseña que somos, cada uno de nosotros, templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Sigo analizando esa porción lunera. Dice: «Luego lo vi», al Espíritu Santo dice, «luego lo vi acercándose a otra persona que simplemente reía carcajadas porque un gozo sobrenatural la inundaba». Bueno, de nuevo, Cash Luna, el súper ungido, puede ver al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esta vez, según Luna, el Espíritu Santo se acercó a una persona que reía a carcajadas. Es lo que le llaman la risa santa. Pero no es santa. Veamos, no está muy claro el asunto aquí. ¿Se acercó el Espíritu Santo para ver cómo reía a carcajadas esta persona? ¿Actuó como espectador el Espíritu Santo? Digo esto porque cuando se acercara el Espíritu Santo de Dios, esa persona ya estaba riéndose a carcajadas. Luna no especifica demasiado aquí la cuestión. Dice: «Otro temblaba al no tolerar ese gran poder». La Biblia no dice que el Espíritu Santo se acerca al creyente. La Biblia dice que al ser templos del Espíritu Santo como verdaderos creyentes, estamos llenos del bendito Espíritu y debemos ser llenos de Él. Nótese Él con mayúscula, no en minúscula como lo escribe Luna en su libro. ¿Se imagina usted, querido hermano, siempre temblando por no tolerar su poder, siendo como es usted, si lo es, templo suyo? Sería un infierno. ¿Y por qué solo ocurre esto, cuando es el caso, cuando ministran tipos como Cash Luna y él mismo? ¿Será que esa impartición es la del bendito Espíritu Santo? Pues no. Les paso el siguiente vídeo, donde podrán observar que el diablo sabe cómo tumbar a la gente al suelo por el poder, en este caso de la hipnosis. Eso lo encontrarán ustedes por escrito en el artículo, el cual estoy narrando ahora, por ahí está escrito. Y verán que es exactamente lo mismo, pero por el poder de la hipnosis. La hipnosis funciona en aquellas personas que tienen el deseo profundo de experimentar lo sobrenatural, lo mismo que estos que se acercan a la luna y etc., abandonando su voluntad al que les ministra. Esto nada tiene que ver con el Evangelio, sino con la metafísica, es decir, con el ocultismo. Eso no lo podemos ver en ningún relato del Nuevo Testamento, hermanos. No se engañen.
El diablo sabe cómo disfrazarse como ángel de luz para engañar, 2 Corintios 11:14. No obstante, muchos son simplemente llevados por las manifestaciones de poderes similares y así sucumben al engaño. Mateo 24:24, se levantarán falsos profetas y falsos ungidos y harán grandes señales y prodigios y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso es lo que dice. Hermanos, hay demasiados creyentes sumamente ingenuos e ignorantes que se prestan a ser tumbados por el ministro de turno como Cash, y que encima creen que ha sido el Espíritu Santo que siempre se tiene que acercar a ellos. Pero si usted es de Cristo, el Espíritu Santo ya está en usted. Usted no tiene que pedir que venga más Espíritu Santo, está ya en usted. Dice, y mientras él se acercaba a la gente, los cuerpos reaccionaban ante su poder, dice Luna. Y mientras él, es decir, el Espíritu Santo, o sea, que seguía viéndole, ¿verdad? Bueno, aquí Luna está diciendo que el creyente no tiene control sobre su cuerpo. Cuando el Espíritu, ya no diré más aquí el Espíritu Santo, porque no es el Espíritu Santo, dice, se acerca, pues imagínese, los cuerpos reaccionaban, significa que no tienen ningún tipo de control. Los creyentes no tienen control sobre esto, pero la palabra dice otra cosa, la palabra dice que el profeta, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así que huyamos de todo este circo, que es peligroso, hermanos. Estas manifestaciones y esta enseñanza lunera, desposeída de toda teología y con mucho despropósito, nos recuerda al montanismo defendido por aquel Orígenes en el siglo III. Nada que ver con la enseñanza bíblica, que es la única que vale, aunque a veces no sea tan espectacular. Ser llenos del Espíritu Santo es mandato bíblico y nada tiene que ver con el circo que se forma en muchas congregaciones, congresos, como los de Luna, etc., viendo a la gente cayendo y revolcándose en el suelo como si fueran borrachos o locos, lo cual es piedra de tropiezo para la gente que tiene un mínimo de verdadero sentido común. Luna compara ese ser lleno, entre comillas, del Espíritu Santo con la experiencia de los primeros discípulos de Cristo, lo dice en su libro. Hermanos, nada más lejos de la realidad. Los primeros discípulos experimentaron el bautismo y llenura del Espíritu Santo y lo manifestaron hablando en otras lenguas, en las lenguas de aquellos judíos que vivían en otras partes del Imperio Romano y que habían venido a Jerusalén en ese momento a la fiesta de Pentecostés a adorar, tal y como lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos del 8 al 10. Al conocer que eran galileos los que hablaban en sus lenguas, se quedaron atónitos, se quedaron asombrados, que decían, ¿cómo puede ser? Al tiempo que los judíos de Jerusalén, que veían que los que hablaban así eran de su propia tierra, eran galileos, al no entender esas lenguas extranjeras, pensaban que estaban como tontos o borrachos, ya que alababan a Dios en voz alta. Nada que ver con caídas, revolcones, risas santas, ruidos de animales y demás tropelías y sandeces neomontanistas propias de la hipnosis y del kundalini hindú. Es burla esto, hermanos. En la contraportada del libro de Cash leemos lo siguiente. Ahí está, lo pueden ustedes ver si les viene alguno a la mano. Dice, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús, pero no es una paloma, eso lo sabemos, gracias Cash. Apareció como llama sobre la cabeza de los discípulos, pero no es fuego, también lo sabemos, Cash, gracias. Y sigue diciendo, cito, embriaga como vino, pero no es vino. Y yo te digo, Cash, que ni es vino ni embriaga. Cash Luna se esfuerza en que compremos su idea o concepto de su Espíritu Santo, pero no lo vamos a hacer. El bendito Espíritu de Dios no embriaga como vino, ni siquiera embriaga. Una persona embriagada no es dueña de sus actos, es llevada por demonios. Por eso la Biblia prohíbe que nos embriaguemos en cualquier manera. Jamás el Espíritu Santo hará algo contrario a lo declarado en la Escritura. Jamás. Dios no se contradice nunca. Y sin embargo ahí vemos a Cash Luna que prosigue escribiendo la Biblia, dice que ya existe el capítulo 29 del libro de Hechos. Mentira. Prosigo. Más experiencias extrañas y metafísicas de Carlos alias Cash Luna. Carlos Luna o es muy fantasioso o miente descaradamente, o las dos cosas, pretendiendo elevarse por encima del resto de los creyentes. En su libro de Marras, en la página 57, escribe lo siguiente, cito, «También existe una especie de vientre espiritual para quienes son formados espiritualmente. Cuando el Señor nos recomienda orar, dice que entremos a nuestro aposento y cerremos la puerta porque en lo oculto nos va a formar. Ese huerto de oración es como el vientre de nuestra madre». Y hasta aquí, dice más cosas, pero con esto ya tengo bastante de momento.
Bueno, usando de un lenguaje propio de la metafísica, dice que el Señor nos quiere cambiar y mejorar. Ese en lo oculto nos va a formar, seguramente parafraseando mal. El Salmo 139, aunque fuera de su contexto, nos produce cierta incertidumbre y preocupación. Lo que sugiere Luna es que los creyentes nos encerremos en nosotros mismos como aquellos místicos tipo Ignacio de Loyola que se escondían en las cuevas como las de Manresa para tener comunión con Dios, es decir, con los demonios. Todo eso nada tiene que ver con las palabras de Jesús, las cuales vemos ahora. Cito el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 7. Cuando orares, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, fíjense que no tiene nada que ver lo que dice Cash Luna con lo que pretende que Jesús dijo. Jesús enseñó que no debíamos orar para que nos vieran los demás exhibiéndonos como especiales o ungidos, como hace Luna, por cierto, sino que oráramos no para ser vistos de los demás, sino solo por Dios. Nada que ver con estar en oculto, ni estar en un vientre espiritual, o estar como en el vientre de nuestra madre, por Dios. Ahora bien, el proceder de ese modo inevitablemente lleva a uno el ser engañado por los demonios, tal y como le ocurrió al padre del jesuitismo, Ignacio de Loyola, que recibió la revelación vía espíritus de luz de lo que serían luego los ejercicios espirituales. Trampa demoníaca. Ahora sí, eso sí, muy mística. Por supuesto, Luna no se queda atrás y nos narra en su mencionado libro lo siguiente. Cito ese libro de nuevo. En otra ocasión estaba en la sala, cuando de pronto vi una silueta frente a mí y sentí su presencia. Me habló y me ordenó que comprara el terreno donde construimos el primer templo propio. De inmediato desapareció. Fin de la cita. Bueno, hermanos, yo no sé si esa experiencia que cuenta fue real o no, ya que la mentira y la exageración abundan. Pero si fue real, escuchen, ¿quién nos asegura que esa silueta no era un demonio? No veo declaración en la Biblia de que alguno de los ángeles de Dios se mostrara como una silueta. No obstante, para Luna, tal y como lo cuenta, vienen a ser estas cosas como algo normal y habitual. Esas experiencias son parte de su cotidianidad casi, lo cual no creo, por cierto. Luna, una vez más, nos muestra su peculiaridad. Él es el único, solo comparable a los místicos del pasado y del presente, tipo castellanos, Hin, etcétera, etcétera, todos ellos cortados por el mismo patrón, todos ellos agentes del Vaticano, de una manera o de otra. Ahora, eso sí, montados en el dólar, hermanos. Eso también hay que decirlo. Porque ahí ven ustedes la foto del nuevo jet privado de Cash Luna, es un West Wing, que por supuesto es indispensable para desplazarse, para servir al Señor. Como no podía ser de otra manera, para un hombre que, en el nombre de Jesús, ha amontonado hasta la fecha mucho más que ese dinero que se requiere para la adquisición de esa monada aérea, valga la ironía aquí. Y ya concluyendo, hermanos, a lo largo de la lectura de su libro, Luna se pone en evidencia, como siempre, usando de mucha verdad, todo hay que decirlo, pero introduciendo su mentira, de modo que un poco de leuda toda la masa. Ese es el engendro típico del engaño jesuita. Seguramente la lectura de este libro dará mucho más de sí y seguramente seguiremos escribiendo al respecto, aunque a algunos, como yo lo sé, les pese. ¿Qué más podemos hacer sino servir a la verdad de Dios? Dios les bendiga, hermanos.